Hay una verdad incómoda que pocos mencionan. Sin Don Ramón, El Chavo del Ocho no habría funcionado. Así de simple. Lo que muchos creyeron que era una serie sobre un niño pobre y torpe, en realidad giraba alrededor de un adulto que representaba el corazón moral, emocional y social del vecindario, Don Ramón. Y aunque parezca una exageración, basta analizar cada escena para entender que todo, absolutamente todo, se sostenía en su presencia. Piénsalo, si quitas a Don Ramón, ¿qué le queda a la vecindad? El señor Barriga ya no tiene a quién cobrarle la renta, doña Florinda se queda sin a quién regañar, doña Clotilde sin a quién suspirar, Kiko sin a quién burlarse, y el chavo sin su figura paterna, sin ese adulto que lo trataba con ternura y firmeza al mismo tiempo. El resultado es un vacío total. El chavo sin Don Ramón no es el chavo, es solo un niño solitario. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Don Ramón no solo era el centro del programa, era el símbolo del pueblo latinoamericano, especialmente del mexicano de los años 70. Un hombre trabajador, sin recursos, constantemente en deuda, pero con una dignidad inmensa. Alguien que, a pesar de todo, mantenía la cabeza en alto y conservaba el sentido del humor. En una época en la que México vivía crisis económicas, inflaciones y desigualdad, Don Ramón representaba al ciudadano común, el que lucha día a día sin perder su humanidad. Mientras otros personajes encarnaban roles exagerados, la madre sobreprotectora, el niño mimado, la viuda solitaria, el empresario impaciente, Don Ramón era el único que conectaba con la realidad. No tenía estabilidad económica, pero tenía valores. No era un ejemplo de éxito material, pero sí de autenticidad. Y esa autenticidad era lo que sostenía el equilibrio del universo del Chavo. Cuando uno analiza los capítulos, nota un patrón. Los mejores momentos, los más recordados, siempre ocurren con Don Ramón al centro. Ya sea enseñando al Chavo a boxear, defendiendo su honor ante doña Florinda, o escapando del señor Barriga con su clásica excusa. No me estés cobrando que no tengo dinero, pero tengo vergüenza. Cada palabra suya tenía peso. Cada gesto transmitía algo más profundo que la comedia. El público no lo veía en ese momento, pero detrás de ese hombre flaco, con ropa gastada y una gorra vieja, había una crítica social disfrazada de risa. Don Ramón no era flojo, era un sobreviviente. Representaba al trabajador informal, al desempleado forzado, al padre ausente no por decisión, sino por necesidad. Y el programa, sin decirlo abiertamente, retrataba la estructura económica de México con una honestidad que pocos se atreven a mostrar. Cuando Don Ramón desapareció del programa, el vacío fue evidente. La dinámica entre los personajes se rompió, el señor Barriga perdió su propósito, el Chavo perdió su guía y hasta doña Clotilde perdió su chisca. Sin Don Ramón, la vecindad dejó de tener esa tensión social que la hacía humana. Se volvió caricatura sin alma. Y aquí hay un dato curioso. Ramón Valdés, el actor detrás del personaje, era el único del elenco que provenía realmente de una vida dura. Había crecido en un entorno humilde, conocía el hambre, conocía la deuda, conocía la dignidad del que vive al día. Por eso su actuación no era actuación, era verdad. Y esa verdad es la que convirtió a Don Ramón en el alma del programa. El Chavo del Ocho, más que una comedia infantil, era una radiografía del México popular. Y Don Ramón era el corazón de esa radiografía. Sin él, el programa perdió el equilibrio entre el humor y la crítica, entre la fantasía y la realidad. Porque Don Ramón no solo hacía reír, hacía reflexionar. Su relación con el Chavo era la más humana de todas. No había paternalismo, sino comprensión. Don Ramón no lo veía como un niño de la calle, sino como una persona. Le enseñaba con regaños, con paciencia y con cariño. Era el único adulto que lo trataba como un igual. En un entorno donde todos lo ignoraban o lo reprendían, Don Ramón le daba algo más valioso que una torta de jamón. Le daba respeto. Y en ese respeto estaba la esencia del programa. Sin él, el mensaje se diluye. El Chavo sin Don Ramón es una serie incompleta, un esqueleto sin alma. Y es ahí donde muchos espectadores se dan cuenta, aunque tarde, de que el verdadero protagonista siempre fue él, porque el corazón de la vecindad no estaba en el barril, sino en el departamento número 72.
En este primer bloque entendemos algo fundamental. Don Ramón no era solo un personaje, era el reflejo del mexicano de a pie, el que lucha, el que sufre, el que se ríe de sus desgracias, el que se levanta una y otra vez. Y por eso, aunque hayan pasado décadas, sigue siendo el más querido, porque en él nos vimos todos. Porque sin Don Ramón, simplemente no hay historia que contar. Cuando Don Ramón se fue del programa, no solo se fue un personaje, se fue el equilibrio narrativo, el alma emocional, la voz que mantenían los pies del vecindario en la tierra. Muchos no lo notaron de inmediato, pero con el paso del tiempo, el cambio fue evidente. La serie se volvió más plana, repetitiva, y algo se rompió en la conexión con el público. Lo que antes era una comedia de corazón, se convirtió en una caricatura sin raíz. Y para entenderlo, hay que mirar el contexto histórico. Estamos hablando de los años 70 y 80, un México que vivía tiempos complicados. La desigualdad social crecía, los empleos eran cada vez más inestables y el sueño mexicano parecía una promesa que se desvanecía. En medio de eso, El Chavo del Ocho se convirtió en una válvula de escape, una forma de reírnos de lo que nos dolía, pero esa risa tenía sentido porque estaba anclada a una figura que representaba nuestra realidad, Don Ramón. Él era el espejo del ciudadano promedio. No tenía un trabajo fijo, pero siempre buscaba cómo salir adelante. Era víctima de un sistema que no le daba oportunidades, pero se negaba a rendirse. En cierto modo, Don Ramón representaba al mexicano que vive al día, que paga renta atrasada, que tiene deudas, que se las ingenia con lo poco que tiene. Y al mismo tiempo, tenía una ética. No robaba, no traicionaba, no fingía, solo vivía con honestidad. El programa se transmitía en una época en la que el humor en televisión era controlado por censura moral y política. Sin embargo, El Chavo del Ocho logró colarse en los hogares con un mensaje sutil. El pobre no es un villano. En una sociedad que solía burlarse o marginar a quien no tenía dinero, Don Ramón demostró que la pobreza no es sinónimo de falta de valores. Al contrario, él era el más íntegro de todos. El señor Barriga representaba la burocracia y la autoridad económica, doña Florinda la clase media aspiracional, Kiko el niño mimado del privilegio, la Chilindrina la niñez que sobrevive a pesar de todo. Pero Don Ramón era el puente entre todos. Él equilibraba los conflictos, contenía los excesos, humanizaba las tensiones. Por eso cuando se fue, el programa perdió su ancla social. Cuando Don Ramón abandonó la serie en 1979, hubo intentos por llenar su vacío. Se introdujeron personajes nuevos, se alargaron gags, se repitieron situaciones, pero el público lo notó. Ya no era lo mismo. Los episodios posteriores carecían de esa mezcla de ternura y picardía que solo él lograba. Las escenas se sentían más forzadas y lo que antes era una comedia de barrio se convirtió en una caricatura sin escenario. Y no fue solo una pérdida artística, fue una pérdida cultural. Don Ramón se había convertido en el ícono del humor mexicano sin quererlo. A diferencia de otros personajes, no necesitaba exagerar. Su simple presencia bastaba. Cada frase, cada gesto, cada mirada suya tenía verdad. Por eso conectaba tanto con el público popular. En muchos hogares mexicanos, la figura de Don Ramón se convirtió en un símbolo de resistencia. Era el hombre que enfrentaba la vida con dignidad, sin lujos, sin poder, sin influencias, el que no tenía nada, pero conservaba su palabra. En cierto modo, se volvió el héroe del ciudadano común, del que trabaja sin reconocimiento, del que nunca salen los titulares, pero sostiene al país. Y eso explica por qué su ausencia afectó tanto. Porque el Chavo del Ocho no solo contaba chistes, contaba nuestra historia. Sin Don Ramón, esa historia quedó incompleta. La comedia perdió su columna vertebral, la sátira social se diluyó y el mensaje se volvió superficial. Lo más interesante es que, con el tiempo, los fans comenzaron a reinterpretar la serie. Hoy, en redes sociales, abundan análisis, memes y videos que rescatan el papel de Don Ramón como figura central. Lo comparan con el mexicano trabajador, con el padre soltero, con el vecino que ayuda aunque no tenga nada. Se ha convertido en una especie de mito popular, casi como un héroe urbano. Y tiene sentido. En un país donde la desigualdad sigue marcando la vida cotidiana, Don Ramón representa lo que aspiramos a ser, personas con honor en medio de la escasez. No es casualidad que generaciones enteras sigan repitiendo sus frases, imitándolo o citándolo con cariño.
En él encontramos lo que falta muchas veces en la política, en los medios y en la sociedad: honestidad. Porque, sin decirlo directamente, El Chavo del Ocho era una lección sobre cómo se relacionan las clases sociales. Y don Ramón, sin pretenderlo, fue el mediador, el justo, el que mantenía la balanza. Cuando desapareció, el equilibrio se rompió. Y el resultado fue un reflejo simbólico de lo que pasa en cualquier comunidad cuando se va su voz más auténtica: el caos. Así que cuando decimos que sin don Ramón se cae el Chavo, no estamos hablando solo de un personaje, estamos hablando del alma de una generación, del reflejo de un pueblo que, aunque se burle de sus desgracias, sabe reconocer la nobleza cuando la ve. Porque don Ramón no necesitó trajes ni discursos, bastó con su gorra y su orgullo para recordarnos lo que significa ser mexicano. Y ahora que lo entendemos con claridad, vale la pena hacerse la gran pregunta: ¿por qué seguimos recordando a don Ramón más de 40 años después? ¿Por qué, de todos los personajes del Chavo del Ocho, él sigue siendo el más querido, el más citado, el más imitado? La respuesta es simple pero profunda. Porque don Ramón trascendió la ficción. Se convirtió en un símbolo cultural, en un retrato del espíritu mexicano que ni el tiempo ni los nuevos formatos han podido borrar. Hoy, en un México donde la desigualdad sigue creciendo, donde muchos trabajan sin seguridad ni estabilidad, don Ramón vuelve a ser actual. Representa al obrero que se levanta temprano, al comerciante que paga renta y aguanta las cobranzas, al joven que busca empleo sin perder la sonrisa. Su lucha cotidiana es la misma que millones enfrentan. Y esa conexión emocional hace que, más que un personaje, parezca un viejo amigo, uno que nos acompaña en la pantalla y en la memoria. Pero más allá de la nostalgia, hay una elección política y social detrás de su figura. Don Ramón nos recuerda lo que sucede cuando la voz del pueblo desaparece del centro de la conversación. En el programa, cuando él se va, la vecindad pierde equilibrio, empatía y justicia. En la vida real, cuando la sociedad deja fuera al ciudadano común, ocurre lo mismo. El sistema se vuelve hueco, frío y sin rumbo. Sin don Ramón, el señor Barriga solo representa la autoridad que cobra. Doña Florinda encarna el clasismo sin contrapeso. Kiko refleja el exceso sin aprendizaje. Y el Chavo, el pueblo, queda sin guía, sin alguien que lo defienda o lo oriente. Su ausencia es una metáfora perfecta de lo que pasa cuando el México trabajador queda fuera de las decisiones. El tejido social se descompone. Esa lectura es lo que convierte al Chavo del Ocho en algo mucho más grande que una comedia. Es una crónica social disfrazada de humor. Y don Ramón fue su narrador silencioso. Su personaje no necesitaba grandes discursos ni moralinas, enseñaba con gestos. Cuando regañaba al Chavo, cuando le daba un consejo, cuando aguantaba con paciencia las burlas, mostraba valores como la humildad, el respeto y la resistencia. Por eso, su ausencia no solo se sintió en la trama, sino también en el mensaje. Sin él, el programa perdió la brújula moral. Ya no había una figura que representara la humanidad en medio del caos, el humor frente a la injusticia. Y eso explica por qué, aunque el resto del elenco siguió grabando por años, la esencia ya se había ido. Pero aquí viene lo más importante. Don Ramón no solo fue el centro del Chavo del Ocho, fue también una lección de cómo una figura humilde puede sostener a una comunidad entera. En la ficción, era el que arreglaba las cosas, el que calmaba los conflictos, el que mediaba entre todos. En la vida real representa lo que cada sociedad necesita, gente sencilla pero con principios sólidos. Cuando decimos sin don Ramón se cae el Chavo, también estamos diciendo sin honestidad, sin empatía, sin humildad, se cae la comunidad. Y ese mensaje sigue siendo urgente. En un país donde muchas veces se premia la apariencia sobre la autenticidad, don Ramón nos recuerda que la verdadera fuerza está en ser uno mismo, en no traicionar tu esencia aunque el mundo te lo pida lo contrario. Más que un comediante, Ramón Valdés fue un narrador de nuestra identidad. Su humor no humillaba, su pobreza no avergonzaba, su carácter no se imponía, inspiraba. Y ese tipo de representación es cada vez más escasa. Por eso su legado no se borra, porque la gente ve en él a su abuelo, a su papá, a su vecino o incluso a sí mismo. Si algo nos enseña la historia de don Ramón es que los pilares más importantes muchas veces no están en los reflectores. Son los que sostienen todo desde abajo, sin hacer ruido, pero con una fuerza inmensa. Cuando ellos faltan, todo lo demás se tambalea. Y eso es justo lo que pasó con el Chavo del Ocho. Así que si hoy miras un capítulo y sientes que algo falta, recuerda, no es solo nostalgia, es el eco de una verdad más profunda. Don Ramón era el alma que unía el humor con la realidad.
Era la voz del barrio, la conciencia del vecindario y la chispa de humanidad que hacía que esa historia fuera creíble. Porque al final, el Chavo del Ocho no trataba de un niño en un barril, trataba de la vida misma con sus deudas, sus frustraciones y sus momentos de risa. Y en esa vida, don Ramón fue, es y seguirá siendo el verdadero protagonista. El hombre que, sin trajes ni discursos, nos enseñó lo que significa ser decente en un mundo que muchas veces no lo es. Y por eso, aunque hayan pasado décadas, una cosa sigue siendo cierta. Sin don Ramón, se cae el Chavo. Y con él, se nos cae un